Y bueno, puedo editar ya el siguiente valor, que sería 399.025. Y obtengo, claro, que todos los valores menores a 399, ¿no? Eh, eh, punto 0.25 son 4. Bueno, acá para el próximo valor, que sería 498, 498.700, no, 875. Son 12 valores. Ah, pero son 12 valores el total que son menores, pero solamente en ese rango, ¿no? Fíjense que la ha acumulado con el 4, entonces le resto este valor y tengo la cantidad de valores que hay entre 498 y 399, ¿no? Que son 8 valores y que coincide con lo que está calculado acá, ¿no? Entonces, es una forma de verificar qué es lo que te está dando el valor de la planilla Excel para que uno entienda qué es lo que está calculando. Entonces, acá 598.725 es el valor 598. Acá es 498.875. Acá es 598.725. Entonces son 35 valores, pero le tengo que restar el, el- me- a este valor le tengo que restar los, los 12 que tengo acumulados del rango anterior. Y ahí tengo los 23 que corresponderían solamente a ese intervalo de clase, entre 498 y 598. Entonces, está correcto el cálculo, ¿no? Y lo propio, fíjense, si aquí cambio por este intervalo de clase, ¿no? Para todos los valores menores que 698.25, 698.575, ¿ya? Entonces tengo 60 valores, pero para ese intervalo de clases solamente sería 60 menos los 35, que sería el acumulado del rango anterior. Entonces, para el intervalo de 598 a 698, ¿no? Tengo 25 valores, ¿no? Es como que estaría un poco, un poco por, ah, por encima, ¿no? Esos valores en realidad estaría como que desfasado, ¿no? Es decir, estos valores sería como que subirían un poco, ¿no? Para arriba, ¿no? Sigamos calculando, ¿no? Entonces tendríamos acá, ¿no? El siguiente valor, que sería para 798.425, que serían 69, y que en realidad sería este valor menos el valor anterior, que serían 9 y que coincide, ¿no? Pero desfasado, ¿no? Es como que esto podría ir más arriba, ¿no? Y vamos por el siguiente, ¿no? Acá, este valor ya sería con 898.275, que obviamente tenemos este menos este valor. Serían solo dos, que es correcto lo que está calculado. Y podríamos calcular el siguiente, ¿no? El último, según el último intervalo, que sería 998.125, que sería 72, lo cual nos da solo un valor, ¿no? 72 menos 71, un solo valor. Entonces, el intervalo de clase lo podemos construir de esa manera, ¿no? En donde aquí el primer valor sería el 4, ¿no? Porque no hay otros valores menores que 399, que sería este primer intervalo de clase, entre 299 y 399. El primer intervalo es la frecuencia que tenemos para valores menores que 299, ¿no? 175, y no hay valores menores porque el mínimo es 349.01. Entonces, es el valor desfasado, ¿no? El valor desfasado que nosotros tenemos acá, ¿no?
Es, y es bueno realizar esta comprobación para que ustedes entiendan qué es lo que nos oferta el valor frecuencia, ¿no? Ahora, para hacer un trabajo mucho más rápido, lo que podemos hacer para utilizar el valor frecuencia, ¿no? Que estamos acá analizando, ¿no? Analizando, es simplemente adicionar un valor acá, ¿no? Es decir, para el intervalo de clase podemos adicionar un valor más. Esto es solamente como un valor auxiliar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Voy a borrar a lo mejor esta, esta ecuación. Voy a borrarla desde acá o desfasarla. O bueno, lo haré acá, ¿ya? Haré acá para que podamos ver el resultado, cómo sería aplicarlo de mejor manera, ¿no? Simplemente como un artificio adicional es adicionar una columna más y empezar a trabajar los datos. A ver, vamos a acá, los datos, tenemos todos estos datos, ¿ya? F4, ¿no? Y los grupos de esa manera, desde, desde la última, del valor máximo del intervalo de clase, ¿no? Inicial que tenemos, ¿ya? Entonces, le damos OK, ¿no? Y copiamos esos valores hacia abajo. Entonces, apretamos F2, seleccionamos toda esa matriz de análisis de frecuencia, Control Shift Enter, y te realiza el cálculo. Y fíjense, hemos reproducido lo que anteriormente hemos analizado, considerando la verificación, ¿no? Entonces, estas columnas son como que de verificación para ver qué es lo que nos ofrece, ¿no? El método o el análisis del comando frecuencia. Y fíjense que estos valores son exactamente los mismos que estos valores y entendiendo qué es lo que hicimos, ¿no? Simplemente desfasando un poco y colocando un valor adicional de la matriz, ¿no? Para que me encuentre la frecuencia de valores. Entonces, esta, eh, eh, esta, este comando frecuencia lo que hace es encontrar qué valores, el primer valor hay que interpretarlo de esta manera. Este valor inicial es de los valores menores que 399.025. El siguiente valor, ¿ya? Es de los valores que son, que están entre 399 y 498. Y así sucesivamente. El siguiente es entre 498 y 598, que es el valor que repetimos acá, ¿no? El siguiente valor es el que se encuentra entre 600, no, a ver, estamos en esta línea, ¿no? Entre 598 y 698, ¿no? Y así análogamente. Entonces, ahí nosotros podemos obtener lo que es la frecuencia absoluta ordenada según el intervalo de clase. Es decir, tenemos que hacer ese artificio con el Excel para poder obtener ese valor de una manera rápida, ¿no? Entonces, es simplemente con la opción frecuencia, ¿no? Ese comando que tenemos del Excel, frecuencia, y que ustedes pueden ver su descripción, ¿no? Simplemente ingresando ahí a la descripción de frecuencia. Entonces, bueno, para poder ver realmente o entender de qué manera se está aplicando el comando frecuencia. Entonces ustedes ven de qué manera hay que escribir el comando y hasta un ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces acá se ha aplicado, ¿no? El valor de frecuencia a estos intervalos de clase. A estos intervalos de clase que se tienen, ¿no? Entonces, el primer valor es de número menor, ¿no? A 70. Y si ustedes amplían, ¿no? Esa clasificación te va a dar
el último valor, si es que ustedes amplían, les va a dar los mayores y iguales al último intervalo que están trabajando, ¿no? Al último, ¿no? Entonces, esa es la forma con la cual trabaja la opción frecuencia. Ahora, ¿por qué utilizamos solamente, ya no el mayor o igual? Porque con la metodología que tenemos y los intervalos de clase que hemos calculado, ya no tenemos necesidad de hacer otro cálculo de los números mayores. ¿Por qué? Porque esta metodología ya me define un valor máximo desde el cual ya no va a haber mayores, ¿no? Ya no vamos a tener la opción de tener valores mayores que el máximo de precipitación anual, ¿no? Entonces ya no tiene sentido adicionar un espacio más para la metodología, ¿no? Simplemente este valor auxiliar, repetirlo ahí abajo para que tengamos la frecuencia absoluta calculada. Y podemos obtener la frecuencia relativa. Y eso solamente se obtiene es esto. Miren, si yo hago la suma de todos estos valores, que es otra verificación, la suma de todos estos valores me tiene que dar los 72 valores con los cuales estoy trabajando, ¿no? Entonces, esa es una verificación que puedo hacer rápidamente, ¿no? Verificación. Que el conteo o la suma de todos los valores que tengo en cada uno de los intervalos de clase sea igual al número de datos total con el cual estoy trabajando, ¿no? Entonces, esa es una verificación. Y la frecuencia relativa, ¿ya? ¿Cómo la obtengo la frecuencia relativa? Es simplemente dividir ese valor entre el número total de datos. Entonces, esa es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada que me solicita el método de chi cuadrado es simplemente, bueno, ese valor y luego el valor anterior más el nuevo. De tal manera que yo al final voy a obtener una frecuencia igual a 1. ¿No? Como van a observar en el ejemplo también, ¿no? Siempre van a llegar ahí al valor 1, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, entonces, ahora calculado, ¿no? La frecuencia acumulada para nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué más nos exige la metodología del chi cuadrado? ¿No? La, la metodología del chi cuadrado, es decir, nosotros ahora solamente hemos hecho el cálculo de el, el- de cómo calcular la frecuencia acumulada. Pero en realidad esa es una parte del procesamiento. Para concluir con el procesamiento, nosotros tenemos que realizar el relleno de toda esta tabla que sí ya va a, al método del chi cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a copiar ya los, los valores de los intervalos de clase, el límite de clase, que acá, si observan, el límite de clase, que es lo que nos muestra como cálculo, es el valor eh, final que tenemos del intervalo. Bueno, acá el límite de clase, ¿no? Inicial, en este caso es 8.7, que para nosotros sería el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo
que, perdón, a ver, acá vamos a copiar los valores de acá arriba. Sí, ahí, de esa manera, ¿no? Entonces tenemos todos los valores acá arriba. Entonces, el límite de clase va a ser el valor mínimo y todos los demás límites de clase son el valor máximo del intervalo de clase. Entonces, copiamos esos valores y tenemos ya el límite de clase. Y para esos valores tenemos que calcular el, el valor normalizado, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos el valor normalizado? Bueno, acá tenemos, ¿no? La ecuación. Entonces, necesitamos la media de todas las mediciones, ¿ya? La media de todas las mediciones que tenemos, ¿ya? Insertamos. Entonces, es la media, eh, el valor de la precipitación promedio anual, la X media, ¿no? A ver si tengo la opción de obtener ahí un símbolo que sea la X con un, aquí tenemos Z, X, eh, con una línea, va, no tengo una X con una línea, bueno, no, bueno, no tengo una X con su línea, sí, bueno. Vamos a trabajarlo así, ¿no? Como una X simplemente, ¿no? En la precipitación promedio anual, que es igual simplemente al promedio, ¿no? Al promedio que tengo de todos los valores del registro de la precipitación que están acá. Entonces obtengo el valor de, que lo he calculado arriba también, ¿no? Ya en un anterior ejercicio, fíjense, hemos calculado la media. Bueno, pero igual no hay ningún problema si lo volvemos a calcular. Bueno, entonces tenemos ahí el valor de la media y de la desviación estándar, ¿no? Que vamos a calcular. Desviación estándar es, ¿no? Desviación estándar de la precipitación anual. De la precipitación anual. En milímetros y vamos a calcularlo, que es la desviación estándar nada más, ¿no? Entonces vamos a calcular de todos los valores de la precipitación que están acá. Bueno, y ahí tenemos entonces los valores normalizados, ¿ya? Entonces es igual a este valor que representaría X, la precipitación del intervalo, ¿no? Menos la media dividido entre la desviación estándar, que también lo voy a inmovilizar el valor, ¿no? Estoy inmovilizando tanto la media como la desviación estándar para que todos los demás valores normalizados ya los calcule, ¿no? Directamente, directamente. Entonces, tengo todos esos valores normalizados. Ahora, el área bajo la curva normal, ¿no? Que sería el valor de la probabilidad, ¿no? De la probabilidad debajo de la curva normal. ¿Recuerdan cómo calculamos acá?
hemos calculado la distribución normal estándar, ¿no? La distribución normal estándar para el valor Z. Y hemos visto de que ese valor representa, ¿no? Cuando uno ingresa a la ayuda del Excel, ¿no? Te dice que devuelve la función de distribución normal estándar acumulativa, ¿no? Es decir, el Excel, cuando tú aplicas esta fórmula, ya esta función, distribución normal estándar, te devuelve la distribución normal acumulativa, que es lo que requerimos en realidad calcular, ¿no? Entonces, bueno, venimos acá y aplicamos esa fórmula, esa función, ¿ya? Entonces, área bajo la curva normal, que sería la probabilidad, ¿no? La probabilidad acumulada. Entonces, área bajo la curva normal. Entonces, distribución normal estándar. Eh, distribución normal estándar. Y el valor de Z. Listo. Y ahí obtenemos los valores de la probabilidad, ¿no? Acumulada, ¿no? Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo la encontramos? Simplemente restando, ¿no? Restando este valor menos el anterior. Entonces, la frecuencia relativa simplemente la encuentro de esa manera, ¿no? Frecuencia relativa, ¿no? Entonces, acá a lo mejor puedo agrupar, ajustar texto, ya. Y acá es lo mismo, frecuencia relativa, vamos a ajustar texto para que podamos ver todo el nombre, ¿no? Y la frecuencia absoluta, fíjense que esto es desde un punto de vista meramente teórico, desde una perspectiva del valor que obtenemos de los parámetros normalizados, es decir, respecto de si esta función tendría una función de distribución normal, ¿cuál sería el valor de la frecuencia relativa y de la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta, simplemente, ¿cómo lo calculamos? Es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por el número de datos, ¿no? Entonces es la frecuencia relativa por el número de datos, que es 72, ¿no? Entonces, ahí obtenemos el valor de la frecuencia absoluta, que lo puedo redondear, ¿no? Le puedo decir, bueno, a ver, no me des este valor, sino redondea. Redondear ese valor, redondear para un número de decimales cero, cero decimales. Y obtengo ese valor, ¿no? Fíjense, para comparar nada más un poco, qué valor teníamos acá sin redondear. 2.74, ¿no? 2.74, 11.22 y bueno, como que está bien el redondeo, ¿no? Y ahora verificamos si esto te da una suma de 72. Nada, te da un valor de 71, ¿ya? Para eso, entonces, fíjense, tenemos que hacer esa verificación, ¿no? Te da un valor de 71. ¿Y dónde adicionamos? Bueno, podríamos adicionar esa condicionante. Si el valor es igual a 0, entonces al menos calcular un valor 1, ¿no? En este caso, bueno,
lo podemos adicionar, ¿no? Entonces, con una frecuencia absoluta ajustada, luego de la verificación que realizamos, podemos adicionarle, ¿no? Ese valor. Entonces, va a ser la frecuencia absoluta ya definitiva que estamos calculando, va a ser todos los valores anteriores calculados más el último valor que es 1 para el valor que tenemos acá. Y la frecuencia observada es lo que tenemos acá. Esta es la frecuencia absoluta observada, que son estos valores. Entonces, la frecuencia absoluta observada, esta es la teórica, ¿no? La que calculó según una distribución normal. Y esta sería la observada. Vamos a adicionar ahí un espacio para que obtengamos. Entonces, la observada son todos estos valores. Entonces, ahí obtenemos esos valores. Ahora, ¿qué te exige o qué te dice la metodología? ¿No? La, la metodología te dice que obtengas, ¿no? El, vamos acá, ¿ya? Te dice que obtengas el valor del chi cuadrado eh, calculado, ¿no? Te dice que obtengas el valor del chi cuadrado eh, calculado, ¿no? El chi cuadrado calculado, ¿cómo lo obtienes? Con esta ecuación. Lo obtienes con esta ecuación. Es tita sub i, ¿qué es? Tita sub i es el valor de la frecuencia observada menos el valor de la frecuencia teórica, ¿no? Que tenemos el E sub i. Y todo eso dividido entre E sub i, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Tenemos esto al cuadrado. Entonces, tenemos que hacer ese cálculo del tita sub i menos E sub i al cuadrado dividido entre el tita sub i, ¿no? Para obtener de esa sumatoria el chi cuadrado calculado. El chi cuadrado calculado. Entonces, ¿cómo hacemos esa operación con los valores que hemos calculado? Es simple, ¿no? Entonces, acá yo puedo calcular el tita sub i, el tita sub i, tita sub i menos el e sub i elevado al cuadrado dividido entre el e sub i. Entonces, puedo calcular esa columna, ¿no? Que tenga esos valores. Puedo obtener esos valores en esta columna tranquilamente como subíndice y acá. Ok, ahí tenemos entonces. Y esto es elevado al cuadrado. Este valor es elevado al cuadrado. Aceptar. Listo. Tenemos ahí los valores. Entonces, tita sub i, ya vimos que es este valor, ¿no? La frecuencia absoluta del, de la función normalizada, ¿no? Entonces, este es tita sub i. Vamos a agregar ese símbolo para tenerlo claro en nuestra planilla, ¿ya? Ese es tita sub i. Y e sub i es este valor.
que nosotros tenemos de la frecuencia observada. Ah, perdón, es al revés. Ya, vamos a corregir. Acá es tita sub i. Tita sub i. Y acá el valor de E sub i, que es la frecuencia absoluta según eh, la, la, la ley normal. Bueno, entonces encontramos estos valores para cada una de esas operaciones. Entonces venimos, es tita sub i menos E sub i. Todo eso elevado al cuadrado dividido entre E sub i, que es este valor. Listo. Y ahí tenemos esos valores. Y el chi cuadrado es la sumatoria. Entonces, el chi cuadrado, ahora sí obtengamos el chi. Ah, acá está, más bien. El chi cuadrado calculado, ya, que ahí tenemos el chi al cuadrado calculado, tal, pi, listo. Este como subíndice y el otro como superíndice. Ya, subíndice y el superíndice acá. Ya. Entonces ese valor, ¿no? El chi cuadrado calculado es 1.96. Es 1.96. Ahora, tenemos que ese valor del chi cuadrado calculado, compararlo con un chi cuadrado tabulado. Un chi cuadrado tabulado. ¿Y cómo obtenemos ese chi cuadrado tabulado? Venimos acá y nos dicen, mira, tenemos que compararlo con el chi cuadrado tabulado de la tabla A8 del apéndice. A8 del apéndice. Entonces vamos a los apéndices y tabla A8. Ahí fórmula de Fisher, eh, tabla A8 del apéndice. Acá tenemos. Entonces, miren, te dice que para los grados de libertad, ¿ya? Los grados de libertad de la función que tú estás analizando, ¿ya? Y para un nivel de significancia dada, ¿no? Un nivel de significancia que generalmente trabajamos en 5% y 1% en hidrología, más que suficiente. Y aparte, bueno, en realidad para todas nuestras pruebas estadísticas, ¿no? A veces utilizamos el 10%, ¿no? Para objetos referenciales, pero 5% y 1% son valores ya de ajuste de nuestra función de probabilidad ya que son buenos, ¿no? O sea, estamos con una significancia, ¿no? Del ajuste bastante aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué es el grado de libertad, ¿no? Bueno, volvemos acá a la página donde estábamos, ¿no? Entonces, el grado de libertad lo calculamos con esta expresión para el chi cuadrado teórico, ¿ya? Lo calculamos con esa expresión. Entonces, los grados de libertad con esta ecuación, ¿ya? B es igual a K. ¿Cuál es el valor de K? ¿Ya? Veamos qué nos dice acá la teoría, ¿no? Eh, eh, K es el número
de clases, menos 1 y menos el número de parámetros, ¿no? Ustedes si vienen más acá, van a encontrar eh, el- eh, la descripción de qué es el número o qué representan, ¿no? Esas variables. A ver, vamos a ver. Sí, no se encuentra acá, pero se encuentra más arriba, ¿no? Acá te habla para un nivel de significancia. A ver, pero veamos si más acá arriba hay una. Ah, acá está. Este es. H es el número de parámetros. Si tenemos la distribución normal, se trata de dos parámetros, ¿no? Entonces, H es igual a 2. Entonces, venimos acá, ¿no? Entonces, K es el número de clases, que para nuestro caso, ¿cuántas clases tenemos? Hemos calculado, ¿no? 7 números de clases. Eso es lo que hicimos en este ejercicio, ¿no? El número de clases adoptado, que es K, es igual a 7. Entonces, K es igual a 7. Y H, que para la función normal es la cantidad de parámetros, ¿no? Que obviamente para la función normal, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos la media y la desviación estándar, ¿no? Tenemos los dos parámetros para definir nuestra función normal. Entonces tenemos acá igual a 2. Y los grados de libertad se calculan con esta fórmula, que es igual a 7 menos 1 menos 2. Entonces estamos hablando de V igual a 4. Y para un nivel de significancia, sí, vamos a adoptar un nivel de significancia. Vamos acá, el valor de alfa, alfa, alfa en porcentaje, igual a, tenemos 0.5 o 5%, ¿no? 5% o 0.05. Bueno, no lo vamos a poner como porcentaje, ¿no? 0.05. Entonces, entramos a la fórmula, ¿no? Perdón, a la tabla, que creo que estaba en la página 214. Sí, acá está, ¿no? Entonces, para 4 con grado de libertad, copiemos esta tablita. Solamente hasta 4. Y vengamos acá. Entonces, acá nosotros tenemos que el chi cuadrado teórico, que es lo que queremos calcular, el chi cuadrado teórico para estas características. Tenemos grados de libertad 4, que es acá. Y para un nivel de significancia de 0.05. Estamos acá. Entonces, el chi cuadrado tiene este valor. Vamos acá a resaltarlo. Para 0.05 y 4 como grados de libertad, tenemos ese valor. Vamos a mejorar la representación, solamente teniendo contorno, sin relleno y con un contorno color verde.